Supercrack Estrella presenta Love, Death Robots, respuesta evolutiva a Adrenocromo. El asombroso parecido del protagonista de este capítulo titulado Respuesta evolutiva con el Peter Thiel. Peter Andreas Thiel es un empresario, administrador de fondos de inversión libre y capitalista de riesgo. Thiel cofundó PayPal, junto con Elon Musk, y fue su director ejecutivo. El parecido con el protagonista del capítulo Love, Death Robots, respuesta evolutiva es alucinante. Thiel espera que el compartir sangre con un individuo joven le regrese a sus años de juventud. Y ahí es donde entra la idea de Thiel y sus esperanzas, en que el compartir sangre con un individuo joven le regrese a sus años de juventud. Algo que se empezó a plantear por la comunidad científica desde que los experimentos parabióticos empezasen a publicarse. Porque, aunque se tienen datos de experimentos parabióticos de mediados de 1800, no fue hasta el siglo XX cuando se empezó a publicar los experimentos, como el de Munster y Meyer en 1933 que sirve de base, o que al menos citan, los más actuales. Pero espera a ver de qué va esta historia de Love, Death Robots, respuesta evolutiva, para que no te quede duda de que él, Peter Thiel, en un futuro en el que los recursos están controlados por los ricos, tener hijos está prohibido por el Estado, un policía encargado de controlar a la población se verá enfrentado a una situación que le hará replantearse sus valores. Este capítulo es más real de lo que parece, y la élite satánica nos está llevando a este mundo. En el capítulo podemos ver cómo se realizan transfusiones de sangre, aunque en el capítulo no queda del todo claro qué es, podemos imaginar que es sangre de gente joven, y lo que es peor de niños. Queda un poco en la ambigüedad, pero no hay que ser muy listo para darse cuenta de ello. Por desgracia esto es una realidad a la que nos están llevando en la realidad, ya existe una empresa las polémicas transfusiones de sangre joven para frenar el envejecimiento a las que se someten algunos millonarios en California. Este capítulo es lo que la élite busca de verdad. Love, Death más Robots fue una de las series más interesantes de Netflix durante el 2019 y, aunque incluía unas historias más memorables que otras, como suele suceder con las antologías, permitía una experimentación y unas propuestas innovadoras que no habrían tenido cabida en otro tipo de series de ciencia ficción. Os invitamos a ver el video sobre la primera temporada, en los que reseñamos este capítulo titulado Respuesta evolutiva. Respuesta evolutiva. En este corto de género negro basado en un relato de Paolo Bacigalupi, nos ponemos en la piel de un policía que vive en un mundo donde la humanidad ha conseguido alcanzar una longevidad que se traduce prácticamente en la inmortalidad. Este agente tiene una difícil tarea para hacer que este mundo sea sostenible: investigar a las familias que tienen hijos a escondidas y acabar con ellos. Este episodio, de los más largos de esta antología, lleva a cabo una crítica bastante atinada hacia una sociedad hedonista que no se preocupa en demasía por aquellos que vendrán detrás de ellos, aunque transcurre sin demasiadas sorpresas por los lugares comunes más propios del género, recordando por momentos a Blade Runner. Cuenta su trama de manera eficaz y concisa. Este corto puede resumirse cual chiste, y desdeña atolondradamente posicionarse como reflexión sobre el género humano, nuestro lugar en el mundo y ese tipo de preguntas que suele hacerse la ciencia ficción seria a la que se supone que pertenece esta antología, un molde en el que se asienta mejor Respuesta evolutiva, donde sí que encontramos un planteamiento bastante sugestivo. En un futuro indeterminado los humanos han encontrado el secreto de la inmortalidad y este ha pasado a ser un elemento fundamental de las dinámicas sociales, lo que conduce a que tanto los recién nacidos como aquellos que quieran reproducirse deban ser asesinados sin contemplaciones. La idea original es de Paolo Bacigalupi, y supone un punto de partida perfecto para discurrir en torno al egoísmo humano y el culto al yo. Pero este capítulo nos está dando una pista en el podemos ver un artículos de colección Ipswich. Ipswich es una ciudad de Inglaterra, y no es cualquier ciudad pues lo paranormal está muy presente allí. Luego más adelante hablaremos de esta extraña ciudad llamada Ipswich. Como podemos ver en el capítulo, para ser inmortales se meten algo en el cuerpo, aunque no queda claro qué es. Podemos imaginar que es sangre de gente joven. ¿Extraer sangre joven para rejuvenecer a los ancianos? Lo que puede sonar como el argumento de una película de ciencia ficción se convierte en algo más real si se añade que Silicon Valley, el corazón tecnológico de Estados Unidos, está detrás de la idea. La curiosidad aumenta cuando se asocia el futurista método con multimillonarios como Peter Thiel, cofundador de PayPal, de quien se ha dicho que gasta miles de dólares al año en recibir transfusiones de sangre de personas más jóvenes. Ratones unidos en costura. Para entender lo que está pasando en el mundo tecnológico de hoy, hay que remontarse al siglo XIX, cuando un científico francés de nombre Paul Bert hizo un descubrimiento fascinante y espantoso al mismo tiempo.
Bert cosió parejas de roedores para que compartieran el flujo sanguíneo y observar los resultados. Los ratones más viejos empezaron a mostrar señales de rejuvenecimiento, mejor memoria, más agilidad y una cicatrización más rápida. Muchos años después, investigadores en instituciones como las universidades de Harvard y Stanford siguieron la senda del investigador francés. La extraordinaria técnica se conoce como parabiosis y forma la base del trabajo de varias empresas emergentes en California que quieren replicar esos efectos rejuvenecedores en humanos. No lo hacen exentos de polémica. Ensayo controvertido. Para Jesse Karmazin el futuro ya está aquí. En 2016, este médico graduado en la Universidad de Stanford, California, fundó Ambrosia, una startup que investiga los efectos de la sangre joven en la lucha contra enfermedades vinculadas al envejecimiento. Acabamos de completar el primer ensayo clínico, vamos a hacer más estudios, pero los resultados hasta ahora son bastante buenos, le dice Karmazin. De hecho creo que el tratamiento es exitoso, que revierte el envejecimiento y funciona para una serie de males asociados con la vejez como enfermedades del corazón, diabetes o Alzheimer, añade. En el ensayo que menciona Karmazin participaron 150 personas con edades entre los 35 y los 80 años que pagaron $americanos 8.000 cada una por el tratamiento. Es una simple transfusión, explica Karmazin. Obtenemos el plasma sobrante en bancos de sangre, que tienen bastante, nosotros solo usamos el plasma, que es el líquido sanguíneo, sin las células, insiste. La gente viene a la clínica, tenemos dos, una en California y la otra en Florida, y se les introduce el plasma joven por vía intravenosa. Cruzar el límite. Lo que para el fundador de Ambrosia puede parecer algo sencillo despierta recelo en la comunidad científica. Para mí va demasiado lejos experimentar con personas sanas y darles productos de plasma con la esperanza de que puedan vivir más, señala Eric Verdin, presidente del Instituto Buck de Investigación sobre el Envejecimiento, situado en Silicon Valley. Hay muchos problemas potenciales asociados con el plasma, como virus y muchas otras cosas que no conocemos. Me preocupa que alguien de 40 o 50 años, sano, vaya a recibir el plasma de jóvenes. Yo desde luego no lo haría, apunta el doctor. ¿Por qué crees que tantas personas dan su propia sangre antes de entrar en el quirófano simplemente para evitar una transfusión de sangre ajena? Hay tantas cosas que desconocemos en cuanto a lo que tiene la gente en la sangre que yo no quisiera recibirla de otra persona, a no ser que fuera una situación de vida o muerte, enfatiza Verdin, quien además no comparte que haya que pagar $americanos 8.000. A medio camino. Ambrosia no es la única empresa que trabaja en el campo de las transfusiones de sangre joven a personas mayores. Hay estudios y experimentos increíblemente importantes, reconoce Verdin. Lo que se ha avanzado con ratones es muy bueno e incluso puedo aceptar que se extraiga plasma de personas jóvenes para dárselo a pacientes con Alzheimer severo, como hace Alcaest. La empresa que menciona Verdin es otra startup, que nació en 2014 también en California. Fundada por los neurocientíficos Tommy Wiscora y Saúl Villeda, Alcaest acaba de concluir la primera fase de un ensayo con 18 enfermos de Alzheimer a los que les suministraron una dosis semanal de plasma de donantes jóvenes durante 4 semanas. Según un artículo de la revista Nature de septiembre de 2017, para Wiscora el ensayo es aún demasiado pequeño para detectar beneficios clínicos. El jefe ejecutivo de Alcaest, Caroli Nikolic, es también cauteloso, pero tiene confianza. Aunque Alcaest todavía está analizando los datos, Nikolic le dijo que los pacientes mostraron mejores habilidades para desempeñar tareas diarias básicas y eran más conscientes de su entorno y de ellos mismos. Para Verdin las pruebas de Alcaest tienen más justificación que las de Ambrosia. Los de Alcaest son pacientes que estarán demenciados y básicamente no tienen otro tratamiento que les podamos ofrecer, sostiene Peter Thiel, el vampiro. Para alguien como Verdin, que lleva décadas trabajando en el campo de la vejez, la irrupción de startups que prometen revertir el envejecimiento y ampliar la esperanza de vida hasta más allá de los 110 años es peligrosa. Volvemos aquí al multimillonario Thiel, a quien algunos medios bautizaron el vampiro por su supuesto interés en las transfusiones de sangre joven. Las informaciones que dicen que el empresario invierte miles de dólares al año para recibir plasma joven no han sido corroboradas de forma independiente, pero Thiel no esconde su fascinación con la inmortalidad. Esto es lo que le parece peligroso a Verdin, que la aparición de visionarios que buscan el elixir de la eterna juventud le reste valor a la investigación biomédica tradicional. La idea de la inmortalidad es tan ridícula hoy como lo era hace 100 o 1000 años, opina Verdin.
Buscar la inmortalidad es una aspiración humana, pero no hay nada en nuestra investigación que indique que estamos cerca de alcanzarla o incluso de alargar mucho más la esperanza de vida. Teoría conspiratoria peligrosa sobre una droga llamada adrenocromo. La hipótesis sugiere que tanto políticos liberales como élites de Hollywood están recolectando la sangre de los niños para extraer una droga por sus beneficios psicodélicos y porque alarga la vida. Los seguidores del ala de extrema derecha QAnon están extendiendo una peligrosa teoría conspiratoria que consiste en el rapto de niños para recolectar su sangre para las élites liberales para obtener una droga llamada adrenocromo, que dicen que ofrece una experiencia psicodélica y que incluso promete la inmortalidad a quien la toma. Mientras que esto puede sonar evidentemente ridículo, la teoría conspiratoria del adrenocromo ha ido más allá de las investigaciones de YouTube y ha llegado a cultura popular de Estados Unidos desde que el Dr. Phil presentó a una mujer en su programa de televisión que aseguraba que su hija perdida había sido raptada y torturada para obtener esta droga. Y si te preguntas por qué es importante poner atención a este tipo de cosas, bueno, vamos a recordar el hecho de que más de una docena de candidatos al Congreso de Estados Unidos han compartido material de QAnon o han aparecido en sus shows, te guste o no, hay señales de que la influencia de este grupo está creciendo. Adrenocromo y sus efectos. En el libro, que también puedes encontrar en su versión cinematográfica en Amazon Prime Fear and Loathing in Las Vegas de Hunter S. Thompson, hay una desquiciada escena donde uno de los protagonistas aparece con un frasco de algo llamado adrenocromo, una mítica droga supuestamente extraída de las glándulas suprarrenales de las personas, y que es segregada cuando la persona está bajo un miedo terrible o cuando está agonizando. Si el mito fuera cierto, estaríamos ante una droga terrible e ilegal que involucraría asesinatos y sacrificios humanos. La realidad, menos terrorífica de lo que parece, aunque oficialmente igual de misteriosa, lo cierto es que ya diversas teorías abordan el tema, incluso hay una muy extraña que involucra a Pixar y la película Monsters Incorporated que habla de esta droga y cómo algunos actores la usan para verse jóvenes. ¿Qué es el adrenocromo? Versión oficial. Lo oficial, o lo que dice la ciencia médica, es que en realidad se trata de un simple compuesto producido tras la oxidación de la adrenalina, su nombre científico es semicarbazona de adrenocromo y es utilizado en la medicina para reducir la intensidad del sangrado capilar. Sí, eso es lo que afirma la versión oficial, porque la teoría de la conspiración dice otra cosa, léase con la canción Adrenochrome de The Sisters of Mercy como música de fondo, y no es nada agradable. La teoría de la conspiración. El antecedente que sustenta la teoría se enfoca en las costumbres de los Ngarringeri, una tribu de caníbales australianos que solían preparar a sus víctimas. Hay información que sugiere que en los años 60 se comieron a un heredero de los Rockefeller que desapareció en la zona sin dejar rastro, con muchas dosis de estrés para que estos generaran altos niveles de toxinas de las glándulas suprarrenales, órganos encargados de generar varias hormonas, entre ellas la adrenalina. Se supone que la segregación y abundancia de estas sustancias en la carne, otorgaría poderes y energía a los victimarios. La teoría se conecta lo mismo con los mitos del vampirismo, de Drácula a los narcosatánicos mexicanos, que con la literatura moderna, léase o véase la película Doctor Sleep de Stephen King secuela de The Shining, donde los entes asesinos son unos junkies del adrenocromo que estresan al extremo a sus víctimas antes de extraerles la sangre y la energía. Recientemente, la telaraña de la conspiración apuntó a las especulaciones del movimiento QAnon y al Pizzagate, teorías que aseguran que ciertas sociedades secretas pedófilas de la que formaban parte algunas élites de Hollywood y de la política internacional sacrificaban jóvenes para extraerles la preciada droga generada por el miedo que les infringían. Además, esta droga supuestamente quimérica está relacionada con el mito de los reptilianos, quienes supuestamente la usan para fines de subsistencia. Lo cierto es que más allá de estas teorías de la conspiración, la existencia de esta droga es un hecho, pero su origen y efectos no están comprobados. En el capítulo hace una referencia a un artículos de colección Ipswich. Ipswich es una pista que nos da esta serie de que podría estar ocurriendo algo importante en el mundo. El misterio de la tétrica canción de cuna que mortificó a un pueblo durante meses. Las noches de Ipswich, en Reino Unido, se transformaron en una pesadilla durante meses. La respuesta al enigma no fue menos inquietante. Durante meses, las noches tranquilas de Ipswich se vieron afectadas por una canción infantil que sonaba esporádicamente. Ubicada a orillas del río Orwell, a 120 kilómetros al noreste de Londres, Ipswich es una de las ciudades más antiguas de Inglaterra.
Pero este lugar tranquilo y típicamente inglés se vio alterado durante meses por un fenómeno inusual. Una canción infantil comenzaba a sonar en medio de la noche, y, como si no fuera suficiente, fue más aterrador descubrir cuál era la causa. Observa de todo lo que hablamos antes en este video, y mira que la canción es infantil. Las rimas infantiles que las madres o las abuelas cantaban en voz bajita, casi inaudible, surgieron entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estos poemas cortos, que muchas veces narraban una historia sorprendente, han servido a lo largo del tiempo para arrullar y tranquilizar a las infancias de distintas generaciones. Pero una de esas tonadas, surgida espontáneamente y replicada a fuerza de costumbres y tradición, atormentó a los habitantes de un pueblo británico. De noche, mezclada entre el silencio y el viento que sopla en el condado de Suffolk, una canción sonó y resonó durante 10 meses sin una explicación aparente. Transcurría el otoño boreal de 2017 y los vecinos de un barrio ubicado en las afueras de Ipswich, lejos de su pintoresco centro comercial, creyeron que estaban viviendo dentro de una saga de terror psicológico. Generalmente de madrugada, una melodía clásica, conocida por todos, se escuchaba en el aire, así, durante prácticamente todo el año. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. E went to bed and bumped dice Adam couldn't get up in the morning. Está lloviendo, está diluviando. El abuelo está roncando, se fue a la cama, se golpeó la cabeza y no pudo levantarse a la mañana. Era lo que escuchaban los vecinos, sí, como la tradicional que llueva, tan popular en castellano. Por la época en la que la canción infantil se escuchaba en medio de las noches de Ipswich, Alice Randle y sus 2 hijos pequeños vivían allí. Entrevistada por The Independent, la mujer describió con lujo de detalles cómo era la escalofriante música. Está cantada por alguien que suena como un niño muy pequeño, es muy aterradora. Algunos vecinos aseguran que es algo como salido de Freddy Krueger, personaje de la saga Pesadilla. Entrevistada en septiembre de 2018, Randle le aseguró al diario londinense que había probado de todo para intentar descubrir desde dónde o por qué sonaba esa canción en altas horas de la noche. Durante los últimos meses estuve muy comprometida en saber qué era, salía con un amigo de misión, llamaba a los comercios locales, número. Preocupada, como varios de sus vecinos, Randle decidió llamar al gobierno local. Luego de su denuncia, desde el gobierno local se constituyó rápidamente un equipo dedicado a investigar qué era lo que sucedía con esa canción infantil devenida en aterradora. En las últimas semanas, la canción comenzó a reproducirse una y otra vez. Les dije a los funcionarios del gobierno que si venían a mi casa podrían escucharlo con claridad, aseguró Randle al medio británico. 15 minutos después, personal del Ipswich Borough Council se hizo presente en su casa ubicada en la Bramford Road. Durante varios días, el equipo destinado a buscar la causa de la canción trabajó sin éxito. Al escucharla, las personas abocadas a la tarea intentaban acercarse a la fuente del sonido, pero a los pocos segundos se interrumpía. Con el correr de los días, lograron detectar la zona desde donde provenía el sonido. Era exactamente a 1 kilómetro del lugar, pero como había ocurrido con anterioridad, cada vez que los investigadores lograban acercarse, la canción infantil, sin previo aviso, se detenía. Luego esfuerzos denodados y el timing necesario, los investigadores descubrieron que la canción provenía desde Europa Way, una arteria lindante con un área descampada. Más precisamente de un depósito industrial. Finalmente, al llegar al lugar pudieron constatar que la canción sonaba cada vez que una alarma conectada a un circuito cerrado de televisión, CCTV, y sensores de movimiento se activaba, y si bien no se trataba de una mentira, las responsables también tenían patas cortas. Como publicó, la alarma se activaba cuando una araña se desplazaba por el lugar, era detectada por el sistema y los parlantes hacían su trabajo. Claro, a un nivel similar a un concierto de rock o festival de música electrónica. Ahora somos conscientes del problema. Los sensores de movimiento eran activados por arañas que se arrastraban a través de las lentes de nuestras cámaras del CCTV, y parece que teníamos el volumen demasiado fuerte. Ya hemos hablado con la residente que nos llamó la atención y lo ajustamos para que esto no vuelva a suceder, señaló oportunamente un vocero del depósito al portal Ipswich Star, pero para mí esto es solo una teoría oficialista. Habría que saber qué es lo que hacían en ese lugar. Europa Way, una arteria lindante con un área descampada. Más precisamente de un depósito industrial. Quizás el famoso adrenocromo, nunca lo sabremos. Ipswich es un distrito no metropolitano y capital del condado de Suffolk, Inglaterra, Reino Unido, situado en el estuario del río Orwell.
Las ciudades más próximas son Felixstowe en Suffolk, Harwich en Essex y Colchester, también en Essex. La ciudad sobrepasa los límites de la villa significativamente, solamente el 85% de su población vive dentro de ella según el censo de 2001, cuando era el tercer mayor asentamiento del Reino Unido en la región del este de Inglaterra y la 38ª área urbana más grande de Inglaterra. Bajo el Imperio Romano, el área alrededor de Ipswich formaba una importante ruta tierra adentro hacia las ciudades y asentamientos rurales a lo largo de los ríos Orwell y Hipping. Un extenso fuerte romano, parte de las defensas costeras de Gran Bretaña, se levantaba en Felixstowe, 21 kilómetros, y la mayor villa de Suffolk se alzaba en Castle Hill, noroeste de Ipswich. Ipswich es una de las ciudades más antiguas de Inglaterra. 23 se desarrolló en tiempos anglosajones como centro principal entre York y Londres para el comercio por el Mar del Norte hacia Escandinavia y el Rin. Prestaba servicio al Reino de Anglia Oriental y comenzó a desarrollarse en tiempos del rey Raedwald, 616-624. El famoso barco funerario y el tesoro en la cercana Sutton Hoo, 14,5 kilómetros, es probablemente su tumba. El Museo de Ipswich alberga réplicas del tesoro de Mildenhall y el de Sutton Hoo. Una galería dedicada a los orígenes de la ciudad incluye armas anglosajonas, joyería y diferentes artefactos. La ciudad del siglo VII, llamada Ipswich, se estableció cerca del embarcadero. Hacia el 770 después de Cristo, se asentaron en la ciudad alfareros frisios procedentes de los Países Bajos e instalaron las primeras alfarerías a gran escala desde los tiempos de los romanos. Sus productos se comercializaban por toda Inglaterra y la industria fue exclusiva de Ipswich durante 200 años. Con esta creciente prosperidad, alrededor del año 720 se estableció una gran parte de la nueva ciudad en la zona de Buttermarket. Ipswich se estaba convirtiendo en un lugar de importancia nacional e internacional. Todavía sobreviven partes del antiguo esquema de caminos en sus modernas calles. Tras la invasión de 869, Ipswich quedó bajo el dominio vikingo. Las murallas que rodean el centro de la ciudad fueron, probablemente, construidas por ellos alrededor del 900, para evitar que la recuperaran los ingleses. No tuvieron éxito. En la década de 970, se gestionó una seca bajo licencia real del rey Edgar, la cual continuó durante la conquista normanda hasta los tiempos del rey Juan I de Inglaterra, alrededor de 1215. Bueno, después de este video te invito a ver Respuesta Evolutiva capítulo 3, volumen 2. Duración 18 minutos. Dirigido por Jennifer Yu Nelson. ¿Alguna vez han hablado con sus amigos acerca de la sobrepoblación y la necesidad de regular de forma obligatoria la concepción? Pues este capítulo muestra cómo sería estar inmersos en esa realidad distópica y cómo la fuerza pública asesina a niños para mantener el orden hasta que esto juega en contra. Briggs, el detective que se ve inmerso en esta situación, empieza a ver cómo su moralidad va por encima de sus obligaciones hasta que termina protegiendo a una madre y su hija de ser asesinadas. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.